Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Un cordial saludo de parte de su pastor Edgardo Hernández. Empezamos la recta final del año 2017 en medio de huracanes, en medio de tormentas, de terremotos y temblores. La palabra de Dios se está cumpliendo. Remítase a Mateo 24. Hambres, pestilencias, rumores de guerra. O sea, la situación se está cumpliendo. Ya empezaron ahora sí los dolores de parto que habla la Escritura. Pero hay promesas de bendición para usted. Le tengo una para toda la teleaudiencia. Dice así en Isaías 49:25, en la parte B o C de este texto, que dice así: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Qué preciosa, ¿eh? Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49:25, parte B o C de este texto maravilloso. Léalo, Isaías 49:25. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. O sea, no hay problema, no hay enemigo que Dios no pueda vencer. Recuerda el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así que agárrese de Dios, clame al Señor de corazón y Él peleará por usted. Dice, en Deuteronomio 28 dice, por un camino vendrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es que usted necesita estar del lado del Señor. Meta a Cristo en su corazón, ponga su vida en las manos del Salvador y Él es su escudo, su castillo, su torre fuerte. Así que bienvenido a su programa y espero que esta promesa en Isaías 49:25 que se la vuelva a leer. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Está en peligro, está en la droga, está amenazado, esté a punto de embargos, esté en muchas cosas. Clame a Jehová, clama a mí, yo te responderé. Hoy vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, versículo 4 y versículo 13. Quizás no nos alcance el tiempo, pero vamos a hablar de los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Para eso vamos a usar la escritura. Vamos a ver el versículo 3 que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el versículo 4, porque si viene alguno predicando, ojo a esto, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Y el versículo 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy vamos a hablar de esos obreros fraudulentos, de esa gente que se disfraza ahora de apóstoles. Aquí tenemos una advertencia seria en esta epístola a la iglesia de Corinto, mandada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a esta iglesia. Y Pablo es claro, contundente, específico, diáfano y transparente con la palabra de Dios. Y lo primero que él le dice al creyente y a la iglesia, y esas palabras las transmito hoy en el nombre de Jesús para usted. Dice, vuestros sentidos sean extraviados. Había personas ya allá en Corinto. Mire que cuando empieza la epístola, le voy a decir en qué año fue escrita esta epístola. Esta epístola fue escrita entre el año 55 y el año 56 después de Cristo. Imagínense eso, 50 años después de que Cristo ascendió. Ya la iglesia primitiva había arrancado, estaba llena del Espíritu Santo, pero ya había cizaña, ya había obreros fraudulentos, ya había engaño. Y si eso había en una iglesia llena del Espíritu Santo ahora, ¿cuánto engaño habrá en una iglesia ahora que se niega a orar, que se niega a vigilar, que se niega a vivir en santidad? Por eso usted tiene que tener cuidado. Entonces algunos en la iglesia de Corinto
estaban en grave peligro de ser engañados por falsos predicadores. Y hoy no puedo decir algunos, muchos están siendo engañados por falsos predicadores y aceptan un evangelio tergiversado. Mire lo que dice el versículo 4, aquí que se lo acabo de leer, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Entonces imagínense al apóstol Pablo hablando de eso, cómo sufría él, cómo tenía él tristeza en su corazón. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces el apóstol Pablo hace la denuncia y hay la tendencia, y hoy en día está muy marcada esa tendencia, a aceptar las enseñanzas de esos obreros fraudulentos. Pero ¿por qué la iglesia cae tan fácilmente? Por falta de discernimiento. Y ahí en el versículo 13 dice la palabra muy clarito y se lo leo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces la denuncia es clara. Y cuando la gente acepta esa enseñanza, entonces empiezan a dejarse desviar. Empiezan a perder la devoción sincera a Cristo y a su palabra. Y en las iglesias de hoy hay los que aparentan ser ministradores de justicia, a pesar de que sus enseñanzas van abiertamente en contravía de la palabra de Dios y llevan a miles de sus seguidores al desastre espiritual. Por eso usted tiene que despertar y escudriñar la palabra. Cómprese una Biblia de estudio, empiece a orar y a meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir allá a Mateo, capítulo 23. Mateo 23, versículo 13, que dice así, vea, se lo leo para todos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios hace una denuncia tremenda. El mismo Cristo le decía a los maestros de Israel, a los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés, les hace esa denuncia. ¡Ay de vosotros! O sea, ustedes no saben el juicio que les espera, porque ustedes son hipócritas, cierran el reino de los cielos. Y esta gente, estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, están cerrando el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Entonces hay que cuidarse de estas personas. ¿Por qué? Porque lo van a llevar a la destrucción. Y yo me atrevo a decir que hoy miles de cristianos están yendo en dirección al infierno en el nombre de Jesús por estos obreros fraudulentos. Esto es una alerta espiritual para el que quiera oír y despertarse. Usted puede enojarse con este programa, es que no me gusta, pero todo cristiano está llamado a ser una atalaya. Ahora en el versículo 4 dice, predicando otro evangelio. Hoy en día los falsos maestros pueden declarar que están recibiendo revelaciones bíblicas, que es verdadera, y al mismo tiempo afirmar que poseen unas revelaciones tremendas, pero esas revelaciones no van alineadas con el canon bíblico. La Biblia no las respalda y ellos piensan que porque supuestamente el Espíritu Santo les está dando esas revelaciones tienen la misma autoridad de las Escrituras y que esas revelaciones tienen validez para ahora y que la iglesia tiene que someterse, aceptar y vivir esas revelaciones. Tales enseñanzas son falsas y eso está trayendo confusión, está debilitando la fe cristiana y está haciendo al cristianismo como si fuera otra religión o fuera otra filosofía. Entonces, ¿cuál es el resultado de esos errores? En primera instancia, vamos a ver, se pone la nueva revelación, la supuesta nueva revelación. Porque ellos dicen que ellos están en su cuarto o en su oficina y entra el Espíritu Santo y se les sienta en la cama o se les sienta en la silla donde reciben las visitas y empieza a ministrarles. Eso dicen algunos atrevidos. Entonces, ¿qué pasa?
ponen esa revelación al mismo nivel de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en el Antiguo Testamento dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Todo lo que le prediquen, escúcheme por favor por el bien de su alma. Todo lo que le prediquen a usted, todo lo que le enseñen a usted, todo lo que le profeticen a usted, tiene que estar alineado con la Escritura. El Espíritu Santo no se contradice, ni violenta, ni tuerce la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Hoy en día es común que se celebren matrimonios a punta de profecía. Y llega ya el supuestamente revelador, el receptor de las profecías, el privilegiado, y dice, ¿por qué aquí varón? Allí está tu doncella, ella será tu esposa, tu ayuda idónea, ella será tu bendición, ella te llevará y te brindará felicidad, y yo los prosperaré y los usaré grandemente y los levantaré para la gloria de Dios, y muchos serán tocados a través de vuestro ministerio. Qué tremenda profecía, ¿verdad? Wow. Y después le dan a ella otra profecía, yo tengo el varón tuyo para ti, un varón mío que he escogido para ti, un hermoso para ti, y te voy a bendecir con él, y juntos saldréis y llevaréis mi palabra y seréis instrumento en mis manos, y a través tuyo miles llegarán a los pies tuyos. ¡Pum! Y se casan convencidos. Y los matrimonios de esas víctimas no duran ni siquiera 5 años. Se destruyen, no se entienden. ¿Qué pasó? Falsos profetas, obreros fraudulentos. Entonces, hermano, tiene que tener cuidado porque Dios dio los parámetros bíblicos para que usted consiga a su esposa, para que usted consiga a su esposo. Lo primero que tiene que ser es un hombre de Dios verdadero, no un evangélico agua de panela, no una hermanita agua de panela, sino mujeres probas, doncellas de Dios, hombres de Dios, comprometidos, arrepentidos y nacidos de nuevo, de buen testimonio, que vivan y caminen en la palabra, eso, que tengan trabajo, que tengan una profesión definida, porque si no, ¿con qué la va a mantener? ¿Por fe? Ay, me da risa. Entonces, ahora, segundo error, estos obreros fraudulentos le quitan a la Escritura su real importancia, o la bajan, la degradan. ¿Y qué hacen? Y usan la palabra, y colocan la palabra y colocan a Cristo en un lugar que secundario, y se ponen ellos como los líderes, como los que tienen la revelación, y manipulan la palabra y a la gente, y se enriquecen y hacen y deshacen. Por eso hay que tener discernimiento, conocer la palabra de Dios. Ahora, los falsos maestros afirman que tienen un entendimiento más profundo. Dice, ellos hablan de que están en otro nivel. Cuando a usted le dicen que el predicador, que ese obrero fraudulento, llámese profeta, llámese apóstol, está en otro nivel, le está diciendo, usted no entiende, usted no me da mía ni a los tobillos. Y eso psicológicamente lo predispone a usted. No, sí, ese es el ungido de Dios, sí, lo que él diga, sí, su reverencia. Y ¿qué hace? Le dice, yo tengo un entendimiento más profundo. Yo he ido allá a los mismos atrios de Jehová y tengo revelaciones que me abstengo de dar de lo profundas que son. Pero Dios los va a preparar para ir recibiendo. Y envuelven la gente y dice, ay, qué hombre, ay, qué siervazo. Y si saltamos al versículo 13, que dice, y lo leo, porque estos son falsos apóstoles. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Cristo de la gloria inspiraron al apóstol Pablo a escribir en el año 55 o 56 después de Cristo, después de la ascensión de Cristo, que llegarían y aparecerían e influirían y destruirían y apartarían y dañarían y contaminarían a la iglesia del Señor y torcerían la palabra de Dios estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Eso lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces Satanás es el gran engañador. Vamos a ir a Juan 8:44. Juan 8:44, que dice así. Vea,
Vosotros, lo dijo el mismo Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos señores, obreros fraudulentos, que se disfrazan de falsos apóstoles, esa gente, no hay verdad en ellos. Cuando hablan mentiras, de su misma concupiscencia hablan, porque es como el diablo, mentiroso, y pertenecen y son hijos del diablo, que es el padre de la mentira. Eso lo dijo Jesucristo a la clase dirigente de su tiempo. No lo estoy inventando yo. Ahora, Satanás, que es el gran engañador, emplea a hombres malvados como sus agentes, como sus esbirros, como sus puntas de lanza, transformándoles ¿en qué? En falsos apóstoles, en obreros fraudulentos. Y la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra no pasará. Se refiere a estos dirigentes fraudulentos como personas que están estimuladas, incitadas, controladas, marionetas de Satanás. Y parece que hacen grandes hazañas para Dios. Entonces miremos el versículo 15, que dice así. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es tremendo, como el Señor los denuncia, los desenmascara, y teniendo nosotros las herramientas bíblicas, ¿por qué hoy el que quiere se autoproclama como apóstol? O sea que ya empieza a ser manipulado por Satanás. Algo malo está pasando con algunas personas que se dicen ser siervos de Dios. Ahora, vayamos allá a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice así en el versículo, se me escapa aquí, versículo 2. Apocalipsis 13 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su autoridad, y su trono, y grande ¿qué? Autoridad. Y ellos reclaman para sí autoridad. Y ellos dicen, la iglesia tiene que someterse a nuestra autoridad, a nuestro ministerio, porque somos los apóstoles ahora. Entonces, esta gente, ellos predican tremendos mensajes de piedad, y niegan su poder. Entonces usted tiene que entender, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3:5, que dice así, vea. Aquí lo leemos. Que tendrán apariencia de piedad, ahí dice, pero, negarán la eficacia de ella. Dice, ¿cuál es el consejo de Dios para usted? A estos evita, o sea, no comulgue, no tenga comunión con ellos, no ande con ellos, no los reconozca como siervos de Dios, apártese de ellos. El refrán popular de las abuelas decía, el que anda con lobos, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces esta gente predica mensajes del evangelio muy bonitos, pero se disfrazan como ministros, como apóstoles, ministros de justicia, y de ese modo imitan a los verdaderos ministros de Cristo, dándoles a su mensaje toda apariencia de piedad. Y ahí está, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos ministros, a estos apóstoles, a estos profetas, evítelos. Es la orden de Dios. Usted verá si hace caso. Ahora, usted tiene que discernir. Le dan su mensaje tremendo, aunque demuestren interés y amor sinceros, y prediquen el perdón, prediquen sobre la paz, prediquen del amor, y prediquen sobre muchas cosas, y tienen cosas útiles, pero todos viven, tienen una etiqueta, tienen algo en común. Todos viven bajo la influencia de Satanás, porque el evangelio que predican a menudo se basa en la razón humana y no en la verdadera interpretación de la revelación de Dios que se da en las Escrituras.
Y mire lo que dice allá el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice así: estoy maravillado, decía Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el versículo 7 dice, no que haya otro, hay un solo evangelio, no que haya otro, sino que algunos, ¿cuáles son esos algunos? Los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles, sino que hay algunos que os perturban y ¿qué hacen? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es importante que usted entienda y mire cómo el Señor advertía desde el año 55 después de Cristo, cómo estos hombres iban a aparecer, cómo estos hombres iban a engañar a la iglesia del Señor. Como dice en Oseas 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no estudian la palabra de Dios, no la meditan, no la memorizan. Allá en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, esto es lo que usted tiene que hacer. Desead como niños recién nacidos la leche, ojo a estas palabras, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando a usted le dan leche adulterada o le dan una droga adulterada, usted no va a crecer, se va a enfermar y se va a morir. Lo van a matar espiritualmente. Así que, mi amigo, dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad, la gracia salvífica del Cristo de la gloria. Entonces, este mensaje que proclaman estos obreros fraudulentos, estos apóstoles disfrazados de lo mismo, es el mensaje que desvía de la doctrina que está allá en el Nuevo Testamento, cuando predicó Pablo, cuando predicó Juan, cuando predicó Santiago, cuando predicó Timoteo, Felipe, Apolo, todos los apóstoles, cuando predicaron. Vamos a ir allá a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, escuche que Dios le está hablando. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿se da cuenta? Sino probad los espíritus, si son de Dios, si son bíblicos. Porque muchos falsos, ¿qué? Profetas, obreros fraudulentos, apóstoles mentirosos han salido por el mundo. Más claro no le puede hablar el Señor. Es una advertencia al pueblo de Dios y a la gente que quiere buscar de Dios o está empezando los caminos de Dios, o los que sienten el llamado a arrepentirse y recibir a Cristo, para que tengan cuidado. Busque una iglesia que prediquen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que en el transcurso del culto no están pidiendo ofrenda, siempre en este ministerio, buena tierra, siempre 1000, y el Señor le da 1,000,000, usted dígale a ese predicador, bueno, yo le doy a usted los 1000 para que usted gane, yo le doy, para que usted gane el 1,000,000. Siémbreme usted los 1000 para que usted se gane el 1,000,000. Y verá que ese apóstol fraudulento, ese obrero fraudulento, no le va a sembrar nada a usted. Sencillo. Así que, ojo con eso. El que tenga oído para oír, oiga. Ahora, ¿qué más dice? Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo sé yo si un hombre dice, profetiza y es de Dios, que se alinea con la palabra y que ese profeta, todo lo que habla se cumple? Y si no se cumple, es un falso, un profeta del diablo, un mentiroso que anda en la carne. Ahora, todos los creyentes deben cuidarse. Soldado advertido no muere en guerra, y cristiano que se duerme se lo lleva al diablo. Todos los creyentes deben cuidarse ¿de qué? De esos ministros, de esos dirigentes engañosos, de esos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a buscar aquí Mateo capítulo 7, versículo 15, que dice así: guardaos, otra vez el Señor mismo en persona decía, guardaos de los falsos profetas, falsos predicadores y gente que vive teniendo visiones y profetizando, así dice el Señor, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dios le habla claro
Y si usted no entiende y no ve, usted está peor que el disco de Shakira. Ciego, sordo, mudo y con los pies descalzos. Yo lo llamo arrepentimiento. No apoye esos ministerios. Y allá en Mateo capítulo 7, vamos a ver en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Y en Mateo 16, vamos a buscarlo aquí. Mateo 16, versículo 6, dice así, vea. Y Jesús les dijo, mirad, esté pendiente, esté alerta, no se duerma, no se descuide. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso usted no le sirve un vaso de jugo a su esposo o a su hijo con un mosco encima. Dice, bueno, que mugre que no mata engorda. Saca el mosco, lo dice, listo, ya, mi amor, aquí está. Porque usted sabe que eso está lleno de bacterias y eso le puede causar tremendos problemas de salud con el tiempo a su familia. Entonces usted no quiere lo malo para su familia, desde que usted la ame. Lo mismo el Señor le advierte al pueblo, cuídense de la falsa levadura, de los religiosos, los fariseos y los saduceos eran el liderazgo. Hoy hay liderazgo que se llama apóstol, que se llaman profetas, y hay ministros con ínfulas terribles, pero que son obreros, y como le dije al principio, están siendo manipulados. Ahora, no se deje engañar por la elocuencia, porque es que es un hombre que tiene mucho carisma, ¿no? Qué tremendo ese hombre, ¿sí? Porque son muy preparados y viene el instituto de no sé qué, porque hacen obra milagrosa, porque dicen, si Dios no lo respaldara, entonces, ¿por qué tiene una iglesia tan grande? Mire, amigo, usted debe juzgar a todos los siervos de Dios, y eso me incluye a mí, a todos los líderes, según la actitud y la fidelidad que tengan a la palabra de Dios. Y el testimonio de ellos debe ser de santidad. Y usted sabe que la palabra santidad es separado del mundo, separado para Dios. Pero cuántos escándalos, cuántos apóstoles se han separado y ahora tienen una nueva esposa. Y luego los profetas y todo eso. Y la gente no, es que Dios sabe, Dios comprende. Cuando un hombre de Dios cae moralmente, es una tristeza. El cielo llora, los ángeles sufren, el Espíritu Santo se contrista. Qué tristeza, pero puede seguir en el camino de Dios, claro, porque Dios lo perdona. Pero por testimonio no debería volver a ejercer el ministerio, porque no tiene credibilidad, no tiene credibilidad. Por eso uno tiene que cuidarse. Hoy en día hace falta que todo el pueblo de Dios y especialmente el liderazgo haga un estudio minucioso del libro de Levítico, el libro del sacerdocio delante del Señor. Así que mi amigo, ya sabe que todo el que predique sea fiel a la palabra, sea fiel. Y allá como dice en segunda de Timoteo, lo voy a buscar aquí y con esto termino. Aquí dice así, segunda de Timoteo, capítulo 4. Con esto termino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que se manifiesta en su reino. Dice, que predique la palabra. 1, que instes a tiempo y fuera de tiempo. 2, redarguye. 3, reprende. 4, exhorta con toda paciencia y doctrina. 5, 6. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros y obreros fraudulentos, apóstoles falsos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El que tenga oído para oír. Fue un placer estar con ustedes. Estuvo el pastor Edgardo Hernández. Dios le guarde, Dios le bendiga.